El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tenga la bondad de sentarse. ¿Cómo han pasado su semana? Amén. Queridos hermanos, esta celebración eucarística de este domingo, después de Pentecostés, que celebramos el domingo anterior, corresponde a la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y creo que esta celebración es para que ustedes y yo tomemos conciencia que, si bien es cierto, estamos mencionando con bastante frecuencia a la Santísima Trinidad, sin embargo, no son tres dioses, es un solo Dios. Son tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. No son tres dioses, no están separadas, la una subsiste en la otra, una misma esencia. Y entonces, ¿cómo es eso? Bueno, esto es precisamente un misterio. Este misterio que se nos ha revelado a nosotros, podemos entenderlo en algo y en parte, pero no en su totalidad. Ya decía San Alberto Magno, lo ha repetido también Santo Tomás de Aquino, que es más fácil conocer todo lo que no es Dios antes que poder decir todo lo que es Dios. Y es importantísimo que nosotros también comprendamos la finalidad de la pedagogía que nuestra Iglesia, a través de la liturgia, va transmitiéndonos para que vayamos meditando, reflexionando cada vez mejor, dependiendo del grado y de la madurez de reflexión que tengamos de la palabra de Dios, de la teología, del contenido doctrinal, es como podemos ir profundizando en este misterio. Los discípulos lo tenían claro. Ustedes recuerden que el domingo anterior estábamos leyendo el pasaje del Evangelio donde, no el domingo anterior, hace 2 domingos, donde Jesús los cita a los discípulos al monte, y luego allí en la ascensión, y ellos dicen que se postraron y lo adoraron, aunque algunos titubeaban. Porque adorar significa reconocer al que es, al Dios indivisible, y para ellos no era sencillo, teniéndolo físicamente presente, aunque ya resucitado con un cuerpo glorificado, dar el salto de ese Dios que ellos no conocían al Dios que podían conocer, que podían ver, y reconocer que ese es el creador de todas las cosas. Y eso que ellos no podían entender, Jesús mismo les dijo: les enviaré al Espíritu Santo. Él les ayudará a entender estas cosas. Pero nada de lo que les comunique les comunicará sin que yo se lo revele. Y por eso es que uno puede decir que en las tres personas en ninguna le falta nada a la otra. Están completas. De hecho, esa ha sido la causa de algunas herejías. Hubo una corriente en el siglo III de un famoso
sacerdote piadoso, predicador, tenía muchos seguidores, se llamaba Arrio, que él decía que la persona del Padre era superior a la del Hijo y que la del Hijo era superior al Espíritu, que era distinto al Espíritu Santo. Y entonces ustedes imagínense que el Padre creó al Hijo y entonces resulta que ahí empezaban ya las herejías. Y así es como se ha ido estructurando este misterio, este dogma de la Trinidad, a base también de equivocaciones, de errores, que se van purificando, que se van madurando. Es algo parecido a lo que le suele pasar a mucha gente cuando está en ese proceso de conocimiento y de acercamiento a Dios y de maduración de la fe. A veces hay gente que más fe me le ha puesto a la ramita de ajo, a la ramita del Domingo de Ramos, a la cintita roja, y no falta uno que dice, pues hay que ponerse eso porque dicen que eso le libra de la envidia. Oiga, si una cinta roja le libra a usted de la envidia, imagínese el Dios en el que usted cree es un inútil, pues entonces. Porque si una cinta es más poderosa que Dios, ¿cuál es el Dios en el que usted cree? Ya cuando la gente se pone a reflexionar en eso, va purificando esa fe. Yo me recuerdo, en mi vida como sacerdote, tengo la costumbre de visitar a las personas que están ancianos, a los enfermos, para llevarles la comunión y confesarlos frecuentemente. Y cuando llegué a la casa de una persona, veía detrás de la puerta, cuando yo a veces tengo mis miradas curiosas. ¿Y qué creen que había? Una rama de sábila. Y le pregunté, abuelita, ¿y usted por qué tiene esa ramita ahí de patas arriba, no? Porque las raíces las ponen para arriba y las ramas para abajo. Ay, dice, es que eso me han dicho que la ponga porque la gente es bien envidiosa. Esa me libra de la envidia, de la brujería. Digo, ¿y dónde compró eso? Pues en el mercado. ¿Y de dónde traen al mercado eso? Pues del campo. ¿Y quién habrá hecho el campo? ¿Cómo que quién habrá hecho el campo? Claro. ¿Quién habrá hecho los mares, las montañas, los océanos? Dice, pues Diosito. Entonces Dios también ha hecho esa planta. Bueno, pues yo le recomiendo, abuelita, que mejor ponga la fe en el que hizo todas las plantas, todos los árboles, todo el universo, todo el planeta, que ese tiene más poder que esa ramita, porque si esa ramita le libra de la envidia, el Dios en el que usted cree es un Dios vago que no quiere trabajar. En vez de poner la fe en la rama de la sábila, ponga la fe en el que hizo la sábila. Y así se va purificando la fe. Eso es lo que yo llamo una fe contaminada. Y hay mucha gente, y seguramente algunos me están mirando, sí, con usted estoy hablando, que tienen la fe puesta en amuletos, que cuarzos, que esmeraldas, que póngase la pulsera del balance. ¿De qué, Señor? Que este le ayuda a bajar de peso, deje de comer tanto. Por más pulseras que se ponga, si sigue. Ayer alguien me dijo, padre, ha bajado de peso. Ya llevo 25 pounds menos. ¿Está haciendo una dieta especial? Sí. ¿Cuál? La del DCT. ¿Cuál es esa? Deje de comer tanto. Así que les recomiendo esa dieta. Pongan un letrero en la mesa. DCT. ¿Y ya? Haga ejercicio además. Bueno, pero no estaba... Ustedes que me hacen ir por otro lado. Yo estaba hablando sobre la purificación de la fe. Y entonces, bueno, así con el misterio de la Trinidad se cometieron errores. Ahí se convirtió en un error que se llamaba el arrianismo, en el que decía que son tres personas, pero que la una es distinta a la otra y que la una no tiene el mismo poder que la otra. Errores.
Alguien también podría preguntarse, bueno, ¿y por qué nos enredamos en estas discusiones? Hay gente que tiene pereza mental. No quiere ponerse a pensar en estas cosas. Claro que hay que pensarlas. Y hay que reflexionarlas para buscar llegar a ese Dios único, indivisible. ¿Y cómo es eso? Y después San Agustín, y fíjense ustedes que ya en el siglo III les decía, se produjo esta corriente del arrianismo y este sacerdote tenía muchos seguidores, etcétera, a punto que después un emperador llamado Constantino estaba escuchando y viendo todo este enredo que se armaba con todo el tema de la Trinidad, hasta que convocó a un concilio. Dijo, tráiganme a todos los obispos de todo el mundo, a todos los que alcanzaban a llegar, porque no habían aviones en ese entonces. Y entonces llegaron allá a la ciudad de Niza, y allí se hizo este concilio para ir estructurando y definiendo, porque los obispos tienen la inspiración y la asistencia especial del Espíritu Santo, para ir definiendo doctrinas concretas que se tenían que creer urbi et orbi en todo el mundo, para tener unidad en la doctrina. Por eso ustedes se dan cuenta que esa es la diferencia entre la Iglesia Católica y otras denominaciones. En otras denominaciones, cada pastor sale con su vaina. El pastor de este templo dice que está a favor del aborto, el de acá dice que no, el de acá está a favor de la eutanasia, el de acá, aunque sean de la misma denominación. Eso no pasa en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica hay unidad en la doctrina. ¿Dónde está? Catecismo de la Iglesia Católica, documentos oficiales que además les invito a que los revisen. Yo toda esta semana me dediqué a hacer una reflexión, no de la totalidad, una partecita sobre el tema del misterio de la Santísima Trinidad. Las características de la persona del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, cómo influyen en nuestra vida, pero no es que vamos a decir que son tres dioses que andan trabajando diferente, no. El Espíritu Santo actúa, sí, pero ahí también está el Padre y está el Hijo. Está el Hijo, pero ahí también está el Espíritu y está, eso lo ha dicho Jesús aquí, miren cuando termina. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es este Dios que ama, que se hace, por eso San Pablo llega a decir, el Dios invisible, que no se puede ver, que en el Antiguo Testamento no lo podían ver, no lo podían conocer, se hace visible, se puede ver, se puede conocer. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Y Jesucristo, fíjense ustedes, siempre que estaba hablando de relación al Padre, Él decía, el Padre y yo somos uno. ¿Qué significa uno? Indivisible, que no nos podemos dividir. Y entonces, ¿cómo sería que Jesús hablaba del Padre, que uno de los seguidores, llamado Felipe, le decía, oye Jesús, bueno, no le dijo así, oye Jesús, eso ya es de mi cosecha, no, oye, dijo, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús dice, ay, sí serás, sí serás. Bueno, no dijo así exactamente, ¿no? Dijo, Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes y no les he dicho que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Miren que esto es un proceso de crecimiento y de maduración de la fe. Por eso madure en su fe, hermano. Si usted está confiando en las ramas de ajo, de sábila, de piedras, de amuletos, de patas de cabra, de churos, de leerse manos y viéndose rayas, Señor, ¿cómo va a entender estas cosas de la Trinidad si todavía está estancado en esas cosas? Hay que creer en el Dios invisible que ha sido capaz de creer en todas las cosas. Yo cuando veo esos horóscopos que dicen Tauro, Cáncer, Aries, los planetas se han alineado y la influencia, vea, resulta que ahora los responsables de mi comportamiento no soy yo, sino que son los planetas. Entonces yo ya no soy libre, yo ya no puedo elegir, ¿no ve que los planetas son los que me mandan? Hay que purificar la fe. Para eso hay que estudiar. Hoy, hermanos, hay que aprovechar la cuarentena para dejar de andar averiguando la vida ajena y para formarse, para estudiar. Ustedes pueden escuchar, conocer talleres, seminarios para formarse y madurar en la fe de forma espectacular
y gratuitamente. Préstame el misalito, por favor. Fíjense ustedes las lecturas de hoy, como el apóstol Pablo habla en la expresión de la Santísima Trinidad. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 13, versículo: estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con el saludo de la paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la común unión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. ¿En qué momento usamos esta expresión de San Pablo? Al empezar cada misa. Miren ustedes, ya San Pablo hablaba de la Trinidad de forma espectacular. Y yo creo que eso hay que hacer conciencia, queridos hermanos. Yo a veces entiendo que no lo hacen de mala fe, lo hacen de buena fe, pero hay que ir tomando conciencia bien de lo que estamos diciendo. Hay gente que dice: no, yo le tengo devoción al Espíritu Santo y récele al Espíritu Santo. Y otro dice: y yo al Padre. No, pero al Espíritu. Oiga, pero si es que si usted está rezando al Espíritu Santo, también está el Padre y el Hijo. Me está hablando como que si estuviera el Espíritu Santo es otra persona. Sí, pero autónoma. No, es otra persona, sí, pero es en la misma esencia del Padre y del Hijo. Otros dicen: no, es que como Jesucristo es Jesucristo, y he visto la película hasta de la pasión y todo, y entonces pues sí me identifico. Sí, Señor, pero si usted está dirigiéndose al Hijo, también está el Padre y está el Espíritu Santo. No, yo me dirijo solo al Padre, Señor, pero ahí también está el Hijo. Lea Juan, por eso el Evangelio de San Juan: al principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios, y etcétera. Eso es fantástico, saber que hay un Dios indivisible. Y fíjese usted que nosotros los católicos mencionamos tanto de la Santísima Trinidad que hay que estar consciente de lo que mencionamos. Muchísima gente apenas se despierta, ¿qué es lo primerito que hace? La Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero digan bien, porque yo he escuchado hasta algunos curitas que dicen: en el nombre del Padre, del Hijo. El Padre, del Hijo se me quedaron allí. Porque si yo digo: aquí tengo al señor Pedro Sánchez, él tiene un hijo, y yo digo: el Padre del Hijo, ¿a quién me estoy refiriendo? Solo a él. Yo no estoy diciendo el Padre y el Hijo, no, estoy diciendo el Padre del Hijo. Hay que poner la I. En el nombre del Padre y del Hijo. Ahí sí ya. Si no, hace una bendición en nombre de dos personas: el Padre, el Hijo, el Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Dos personas. No, señor, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que sean las tres personas. No me lo crean a mí, así como cuando tiene un ojo criticón, escuche y vea. Y ahí escríbale: corrija, padrecito, esto que está diciendo mal. Porque ya digo, hasta padrecito, yo cuando los veo los corrijo. Algunos no me hacen caso, pero bueno, yo ya hice la obra de misericordia, que es corregir al que está equivocado. ¿Me explico? Eso es muy importante. Y entonces la presencia de la Trinidad está presente en nosotros. Vean, ya la redundancia, diría Cantinflas, ¿no? La presencia de la Trinidad está presente. Bueno, y entonces, y nos vamos a acostar en el nombre del Padre y el Hijo. Y la bendición va a salir de la casa. Amá, la bendición. Diosito te bendiga. Claro que mis hermanos de México tienen la bendición deliciosa. ¿Por qué cree que digo la bendición deliciosa? Porque al final es una chupada de dedos. Póngale chile para que le sepa diferente. Y algunos es la cruzadera de dedos ahí, que no sé si están cruzando en señal de: ay, qué buena suerte, no sé qué. No se enreden.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y ellos hacen, por eso digo deliciosa. Fíjese usted que en cada misa hay dos momentos que son especiales de la Trinidad. ¿Cuáles son? Después de que iniciamos la misa, que es trinitaria, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, viene el acto de contrición y ahí viene el Gloria. El canto del Gloria es trinitario. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Termina la homilía, otra vez la Trinidad. ¿Qué hacemos? El credo. ¿Por qué se llama? El credo que nosotros rezamos se llama el símbolo, porque es el signo de nosotros y el símbolo de los católicos. Se llama el símbolo niceno-constantinopolitano, porque este credo se estructuró en dos concilios. En el concilio de Nicea, que ya les dije que convocó el emperador Constantino, y el sínodo en Constantinopla, dos de los concilios ecuménicos. Y ahí se estructuró el credo, que ya tiene cientos de años. ¿Y eso en qué se estructura? La Trinidad. Fíjense ustedes lo que dice ahí: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible, de todo lo que se puede ver, y si hay algo que no se puede ver, también lo creó Él. Ahí está. Creo en Jesucristo, etcétera. Hermanos, tome conciencia, reflexione, medite, analice, y esa es la diferencia entre la especie humana de las demás especies. Yo les he dicho a ustedes finalmente, queridos hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros tres regalazos: inteligencia, libertad y voluntad. Y les he dicho que la inteligencia es básicamente para distinguir el bien del mal, la libertad para escoger el bien del mal y la voluntad para hacer el bien o el mal. Pero en la inteligencia no es solamente el bien del mal, no. La inteligencia, porque usted podría decir, bueno, pues también un animalito distingue entre lo que puede ponerle en peligro y lo que no puede ponerle en peligro. De hecho, hay animalitos que hay frutos que no comen porque si se los comen se mueren. Entonces sí distinguen el bien del mal. Sí, pero es que la inteligencia humana no es como ese instinto animal que se conserva por instintos de conservación. Es mejor que eso. ¿Por qué? Porque la capacidad inteligente que tiene el ser humano es para preguntarse, no solo para distinguir el bien del mal, sino para preguntarse: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Es para responder a preguntas. El qué, el cómo, el cuándo, el dónde. Eso no lo hacen los animales. A los gatos no les interesa si hay vida en otro planeta o no. No les interesa a los caballos saber si hay una asociación de caballos que esté luchando para combatir el COVID-19. Solo el ser humano, utilizando su capacidad intelectiva, que se pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Qué hacemos aquí? Eso solo lo puede hacer la inteligencia humana. Eso es lo que nos hace diferentes. Por eso nos preguntamos sobre estos misterios. Queridos hermanos, los animo a que sigan ustedes en esta ruta del esfuerzo, de la purificación de su fe, de poner su confianza en Dios. Cuando ustedes pongan su confianza en Dios único, indivisible, se van a dar cuenta que un signo de que usted está acercándose a ese Dios indivisible es que usted tiene su confianza puesta en Él. Enfrentará momentos de nerviosismo, cierto temor, naturales, pasajeros, pero ya usted sabe que su salvación y su protección no se le da ni las ramas de sábila, ni las trenzas de ajo, ni las cintas rojas, ni las piedras que la sacan del suelo por allí, de cuarzo, talagmitas y no sé cuánto, y pulseritas de balance, ¿no? Son portadoras hasta de virus. Ahí ya le han dicho que no lleven tanta alhaja ni esa cosa. Purificar la fe. Queridos hermanos, que nuestra fe, esa fe en el Dios único, indivisible, que estamos profesando en cada acción litúrgica, nos ayude a encontrarnos con ese Dios todopoderoso que es capaz de ayudarnos a crecer y a mejorar a todos, que así sea.